Impulso del liderazgo femenino y del talento. ¿Cómo podemos retener, no solo incorporar, sino retener también el talento femenino en las grandes empresas y cómo colocarlas? Ya están aquí. Está la moderadora Aurora Sanz, socia directora laboral de Grant Thornton. Participan Àngels Ucero, directora de Personas y Organización de Celnex, Begoña González Mayordomo, directora de Organización y Recursos Humanos de AENA, María Teresa Díez, directora de Recursos Humanos de Correos, y Gemma Medrano, directora de Directivos y Gestión de Personas de Bankia. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Era la logística del micrófono. Tenemos esta segunda mesa de debate en esta interesante mañana con unos ponentes de lujo. Vamos a hablar de talento sin género, en este caso focalizando mucho en lo que es el talento en el liderazgo femenino. ¿Qué es muy positivo aquí, ¿no? Pues que contamos con la presencia de las personas que están revolviendo las organizaciones, los directores antes llamados de recursos humanos, que veréis que ninguno ahora se llama de recursos humanos, sino de personas y denominaciones similares, que nos van a explicar cómo están lidiando con este tema y cómo hay un compromiso desde la dirección, que es lo vital. Se potenciará en la mesa qué soft skills están pidiendo ahora las compañías, ¿no? Pues esta visión 360, esta capacidad de liderar con los imprevistos, el tener una actitud de comunicación con el personal, de mantener lo que se llama una empresa con lo que ahora se denomina psychosocial safety, ¿no? Donde la gente está libre de expresar lo que piensa sin problemas. Bueno, pues tenemos a estos maravillosos ponentes que nos van a dar esta visión. Permitidme que os los presente. En primer lugar tenemos a José Manuel Otero, gerente de Relaciones Laborales de Celnex. Tenía que venir hoy en su lugar Àngels Ucero, directora de Personas y Organización, pero por un tema personal no ha podido asistir. Se excusa porque tenía realmente mucha motivación en estar con nosotros, pero bueno, yo estoy encantada con que esté José Manuel porque tenemos la presencia de un hombre, lo cual hemos visto que es muy importante para tener complementariedad de las visiones. José Manuel es licenciado en Derecho por la Complutense, máster en Prevención de Riesgos Laborales y una persona muy involucrada en todo el tema de promoción de la igualdad en la compañía. Además, Celnex es una compañía que está con el Charter de la Diversidad, con lo cual este es un tema realmente prioritario. Después tenemos a Begoña González Mayordomo, que es la directora de Organización y Recursos Humanos de AENA, licenciada en Derecho por la Complutense, graduada en el programa de desarrollo directivo del IES en el 2005, con una amplísima experiencia en el ámbito de recursos humanos, más de 20 años. Gracias, Begoña. Después contamos con Maite Díez García, actual directora de Personas y Relaciones Laborales de Correos, licenciada en Filología Hispánica y funcionaria del Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado, también con más de 20 años de experiencia en recursos humanos y con un currículum que casi me voy a quedar sin voz, porque ha sido subdirectora general de Orientación e Intermediación Laboral en Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en Madrid. Además, ha tenido puestos de recursos humanos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el Ministerio de Justicia, en la UNED, en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, por último, tenemos a Gemma Medrano, directora de Directivos y Gestión de Personas de Bankia. Me encanta el título, es una unidad que nos dará una aportación, yo creo que muy enriquecedora. Gemma es licenciada en Ciencias de Educación y máster en Recursos Humanos por el ICADE. Durante los últimos 8 años está en Bankia como directora de Directivos y Gestión de Personas y realmente bueno, nos dará ella a primera mano su versión, ¿no? Pero que están muy focalizados en lo que es la meritocracia, lo que es el talento, nada de cuotas porque sí, sino realmente cantera bien formada y bien subida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la visión que nos dan estas personas. Enlazaremos todo esto con el Código de Buenas Prácticas Corporativas y Mejora de la Competitividad que ha lanzado la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros, EGECON, que, en resumen, hay 4 principios básicos. Uno es promover la igualdad de género desde la alta dirección, lo cual es fundamental. Establecer mecanismos de transparencia en la igualdad de oportunidades. Favorecer el desarrollo profesional, la promoción y el reconocimiento del talento sin género. Y el último principio
es impulsar una cultura donde haya una relación equilibrada individuo-organización. Bueno, y sin más preámbulo, voy aquí a lanzar una serie de preguntas en un debate que espero que sea muy interactivo. Y la primera pregunta es relacionada con este código de GECON, donde se recomienda aprobar cada 2 años en la organización una agenda de igualdad. Claro, choca porque en el informe de Women in Business de Grant Thornton vemos que lamentablemente solo un 35% de compañías españolas tienen un plan de igualdad. Y aquí ya estamos hablando de agenda de igualdad. En vuestras empresas, que me consta que estáis mucho más evolucionadas, la pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos esenciales vuestros en vuestra agenda de igualdad y cada cuándo lo revisáis aproximadamente? ¿Quién quiera empezar? Bueno, pues yo misma. Le decía a Aurora además antes de empezar que también nosotros podíamos haber participado perfectamente en la anterior mesa redonda de las empresas que avanzan realmente, porque los datos hablarán que efectivamente hemos recorrido un camino muy interesante en estos últimos años. Nosotros efectivamente tenemos un plan de igualdad o agenda de igualdad, como lo queráis llamar, ya muy formal desde el año 2011, incorporado a nuestro convenio colectivo. Hay una comisión paritaria en que hay representación laboral y representación de la empresa que se reúne 2 veces al año y que analiza los indicadores y las diferentes medidas a aplicar y propuestas de mejora. Y podemos decir que en esto, nosotros por venir también del sector público, pues tradicionalmente ya teníamos unos procesos bastante abiertos, transparentes a la hora de seleccionar e incorporar, lo cual hace que ya haya una base y una cantera importante a la hora luego de desarrollar. También las medidas de conciliación, pues históricamente en el sector público han estado generalmente más avanzadas, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos últimos 10 años lo que hemos notado en el impulso, como ahora os voy a contar de datos, es el apoyo se decidió desde la alta dirección, ¿no? Cuando hay ese apoyo decidido y ya no solamente es que estés en las bases y en los mandos intermedios, sino que de ahí puedas dar el salto a puestos más visibles, como se ha dicho anteriormente en los debates, ¿no? Que la mujer sea visible y sea referente para otras mujeres, se ha empezado a cambiar ese sentimiento que yo escuchaba hace años todavía en algunas de nuestras mujeres talentosas, que era, no sé si aceptar esta promoción porque no es el momento, ahora estoy creando una familia, no sé si voy a poder con esta responsabilidad, a que justo se haya dado el salto contrario porque se ha visibilizado a mujeres en grandes puestos siendo madres en esos momentos, ¿no? Entonces eso ha hecho romper la barrera para otros, ¿no? Entonces yo puedo decir que hoy en día pues forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN todo el tema de igualdad y además pues orgullosa de compartir los datos de que siendo la base de mujeres en la empresa el 36%, porque tenemos 2 colectivos más infrarrepresentados porque no se presentan tanto, como es el colectivo de bomberos o de mantenimiento, el 43% están en mandos intermedios, o sea que hay más representación en mandos que en la base, el 44% en el comité ampliado y puedo decir que desde este mes el comité ejecutivo, que es el que se reúne realmente todas las semanas y toma decisiones relevantes para la compañía, es absolutamente paritario, ¿no? Se ha creado además una nueva dirección muy relevante de innovación y proyectos estratégicos transversales dirigido por una mujer. Y pues podemos en ese sentido presumir de que hay paridad. Además, grandes aeropuertos están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, de los 10 aeropuertos europeos más grandes, solo hay 2 mujeres directoras y son españolas. En esos datos que se decían al principio de la jornada, que vamos un poco más adelantados que en Europa, ¿no? Pues es verdad. O sea, no hay ningún aeropuerto en Europa grande de los 10 grandes que esté dirigido por mujeres y nosotros el de Barajas y el de Barcelona están dirigidos por mujeres. Tenemos 2 direcciones generales y son paritarias, una es hombre y otra es mujer. Y quizá el objetivo ya en el alto nivel es conseguir esa paridad también en el Consejo de Administración, ¿no? No teniendo un mal dato, que tenemos el 27%, estamos en la media o mejor de la media de las empresas del IBEX, nuestro objetivo inmediato el año que viene es llegar al 30% y yo estoy convencida que con los datos que avalan, pues en un periodo razonable llegaremos. Qué buen ejemplo. ¿Hablo yo? Bueno, antes de hablar del plan propiamente de igualdad de mi compañía, quiero recordar que Celnex es una empresa que, aunque está en el IBEX, tiene una historia corta, empezó en el 2015 y hay una serie de empresas que están debajo del paraguas de Celnex, que es donde implantamos ya en el 2010 el primer plan de igualdad. Hicimos un primer plan de igualdad en el 2010, 2011, para empresas como Retevisión y Tradia, que seguramente les sonarán. Ahora hemos hecho en el año 2018 el segundo plan de igualdad. Evidentemente tenemos una comisión paritaria enfrente de nosotros, presente que está
hecha por la representación legal de los trabajadores, y con ella hemos negociado este segundo plan de igualdad. Lo revisamos igual cada 6 meses, nos reunimos, vemos los indicadores cómo avanzan sobre los objetivos que nos hemos establecido y básicamente nos establecemos objetivos en el ámbito de selección, y uno principal porque en el ámbito tecnológico, que es donde mi empresa o el grupo empresarial al que aquí represento se mueve, tiene un déficit grande en puestos tecnológicos de mujeres. Es decir, tenemos un porcentaje aproximado en total en el grupo en España de un 80% de representación masculina y un 20% de femenina. Eso es un hándicap, y sobre todo en los puestos tecnológicos. Por eso nosotros incentivamos en estos puestos pues que la presencia femenina, bien mediante reclutando externamente, bien mediante reclutando internamente. Siempre proponemos en aquellos puestos de responsabilidad a una representante mujer para integrar. Luego también tenemos un área de formación dentro del plan de igualdad, donde a los managers, mandos intermedios se le da formación continua sobre la diversidad, diversidad de género, etcétera. Y por último tenemos flexibilidad, conciliación. Aquí nosotros introducimos lo que ahora está muy en moda, que es el teletrabajo. El teletrabajo es una realidad en Celnes que se implanta y que la gente de momento está contenta. Lo que ocurre es que también lleva esto que hay que convencer a los mandos intermedios de que el teletrabajo funciona. Esto todavía cuesta, hay que educar también a la dirección para que pueda haber teletrabajo, porque la gente lo que quiere es flexibilidad. Luego, cuando hablemos de las competencias, la flexibilidad es lo que quiere la gente, ¿vale? Y luego, evidentemente, tenemos un apartado de conciliación que es importante porque nosotros hemos reconocido, además de lo que hay en cuanto a permisos, y brevemente lo pongo, pues un permiso adicional antes a la maternidad, ahora permiso por nacimiento, que la empresa sufraga 2 semanas aparte de las 16 que hay para los trabajadores, ¿vale? Para que puedan hacer una conciliación. Y luego, si tenemos tiempo, podemos hablar de otros permisos llamativos que la gente no los conoce. Por ejemplo, la licencia sin sueldo de 6 meses, no solo para cuidado de hijos o menores, sino para cuidado de familiares, porque las gentes y avanzamos en edad y tenemos también mayores dependientes. Y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es dar una licencia con reserva de puesto de trabajo, y la Seguridad Social durante esos 6 meses simplemente lo que hace es cotizar por la base mínima del grupo correspondiente de la persona. Nosotros complementamos hasta la base máxima para que no tenga merma de cotización en las contingencias comunes al trabajador, cosa que cuando lo hacemos con la tesorería quedan asombrados. Bueno, esto es básicamente y brevemente y ya. Muchas medidas y, sobre todo, creo que muy sincero de identificar estas veces este gap que hay en el tema tecnológico con la mujer. Sí. Esperemos que esto ayude a subir cantera, ¿no? Y a captar. Muy bien. Bueno, nosotros, aparte de que tenemos plan de igualdad también, yo creo que el hecho más significativo fue en 2017, después de varios años trabajando con el tema de la promoción de las mujeres dentro de la organización y con resultados cuestionables, no demasiado buenos. Hicimos un diagnóstico muy ácido, sin ocultar nada, y sí que yo creo que lo que ha sido definitivo es tener un plan de diversidad de género centrado en la promoción de las mujeres, que es el gran gap que tenemos en la organización. Bankia, como ha contado Jaime Pérez Renovales, tiene un 56% de mujeres. No hay diferencias en antigüedades, no hay diferencias en edades, no hay diferencia en formación. En las bases y en los primeros puestos de dirección hay muchas mujeres, pero se perdían casi 30 puntos cuando subíamos a los siguientes niveles, y eso era lo que teníamos que trabajar. Entonces, es parte del plan estratégico del banco. Tenemos objetivos y tenemos, lo que es más importante, tenemos KPIs que se siguen en el cuadro de mando, y se sigue lo importante, que es
cuántas mujeres promocionamos en porcentaje y tenemos objetivos de promoción en los diferentes niveles y de acuerdo con las bases, porque es que si no, no consigues esa mejora, va muy lento todo, ¿no? Y ahora estamos en una revisión, nosotros lo revisamos muy periódicamente, y estamos viendo incluso estos KPIs o estos objetivos que son globales, descenderlos por ámbito. Este es el cuestionamiento que tenemos en este último trimestre, es si vamos a descenderlo por ámbitos, porque hay gente que va está apoyando, lo entiende, y tenemos otros ámbitos que no. Y esa es la cuestión que estamos ahora en el tema, pero es una cuestión constante y de revisión porque forma parte del plan estratégico. Es uno de los planes del plan estratégico de Bankia. Perfecto. Has tocado un punto que yo creo que a veces empezamos la casa por el tejado, que el diagnóstico, saber lo que tienes en tu casa, es quizás el punto de partida para continuar. Sí. Muy bien, pues me toca a mí. En primer lugar, agradecer a Grant Thornton invitarnos a Correos en este importante foro de talento femenino. Antes de hablar de la agenda de igualdad de Correos, breves flashes informativos sobre nuestra compañía. Correos es una empresa 100% pública que opera en el sector postal y logístico. Somos en torno a 53.000 trabajadores. El 10%, el 17% es personal funcionario y el resto laboral, desempeñando funciones en 3 tipos de unidades: los grandes centros logísticos, las unidades de reparto y las oficinas de atención al cliente. Del total de la plantilla, el 52% somos mujeres, lo cual es un dato muy positivo, sobre todo si tenemos en cuenta el peso histórico del que partimos por nuestro sector, que es el logístico, nuestra herencia funcionarial y que es predominantemente masculino. Luego veremos, cuando hablemos de talento femenino, que la distribución de las mujeres por toda la pirámide no es igual. En este momento, Correos se encuentra en un proceso de transformación profunda para diversificar nuevos negocios, la internacionalización, dar respuesta a nuestros clientes en la era digital. Por ello, este foro, que habla sobre diversidad e inclusión, pues constituyen palancas para que gestionemos mejor el cambio. Hablando de la agenda de igualdad de Correos, pues yo destacaría en ella 3 características. En primer lugar, es una agenda transversal que afecta a todas las unidades de la compañía y sobre todas las políticas de recursos humanos. En segundo lugar, es una agenda global que trabaja en varias dimensiones de la igualdad, la diversidad y la inclusión, donde la diversidad de género tiene una parte fundamental. Y, por último, es una agenda social y comprometida, porque cuenta con el apoyo no solo de los representantes sindicales de Correos, fuertes, potentes, sino también con numerosas adhesiones de los organismos que impulsan la iniciativa de la diversidad, como Intrama, Redi, ODS, etc. En cuanto a los aspectos globales de las que consta nuestra agenda de igualdad, pues yo hablaría de 4 bloques. En primer lugar, están todas las medidas relacionadas con el ciclo de la vida del empleado. La atracción, la contratación, formación, promoción, etc. Luego, en un segundo bloque, donde estarían todas las medidas de conciliación y de flexibilidad horaria. Un tercer bloque, donde están todas las medidas para la erradicación del acoso y de protección de las víctimas de violencia de género. Y cerrando la agenda, las medidas de comunicación y visibilidad que constituye como el eje transversal común a todas ellas. Muy interesante, muy interesante. Bueno, entrando un poquito más en lo que es la concienciación, el acompañamiento de la mujer directiva o que está en fase de ser directiva, que se siente sola, me gustaría que me explicarais un poco cómo enfocáis vosotros este desarrollo de la carrera de la mujer directiva y también, una vez tenéis una mujer talentosa, ¿cómo la identificáis y cómo hacéis que esa mujer talentosa se quede en la organización y no escape de la misma? Bueno, pues nosotros
desde el propio comité de dirección, como he explicado antes, se impulsa en general el talento, no solo el femenino, sino el talento en general. Y lo que tenemos, aparte que haya una unidad organizativa, que es la División de Desarrollo de Directivos y de Mandos, que quizás es la que más vela en general, no solo por el talento femenino, sino por el desarrollo del talento en la organización, lo que sí tenemos son programas específicos que no son solo para las mujeres, sino en general para el talento, ¿no? Lo que sí que nos preocupamos mucho es que en esos programas la mujer tenga prácticamente una participación paritaria igual que el talento masculino, ¿no? Entonces, antes he hablado mucho también, lo han mencionado diferentes ponentes, los programas, la importancia de los programas de mentoring. Nosotros tenemos ya desde hace más de 5 años un programa de mentoring que titulamos Líderes desarrollando líderes, y en el 42% de los participantes son mujeres, y además no solo como mentees, sino como mentoras, ¿no? Es importante que tengan visibilidad. Eso les ayuda también a hacer networking interno. Y además suele haber un cierre de cada año de este programa en el que el resto de la organización tiene la oportunidad de visibilizarlas, ¿no? Luego también, desde hace ya 4 o 5 años, participamos en el programa que promueve la COE de Promociona, ¿vale? Siempre mandamos una mujer de talento a este programa, y también procuramos involucrarlas como mentoras. O sea, que solemos, alguna vez ha ido un hombre también como mentor, porque no se trata de excluir, pero también ellas participan como mentoras. En los programas de alta especialización que mandamos a las escuelas de negocio, cuidamos mucho que el 50% sean mujeres, y cualquier otro programa de promoción y de carrera. Recientemente nos hemos adherido a una asociación en el sector nuestro del transporte aeroespacial que se llama Ellas Vuelan Alto, y en ese acto de adhesión, además, bueno, hicimos un evento bastante bonito en el que participaron las 11 mujeres directoras de aeropuertos que tenemos, y que además, bueno, fue muy gratificante porque además ahí visibilizabas que no están ahí por cumplir cuotas, ¿no? Que están ahí porque de verdad son personas con competencia, comprometidas, y bueno, pues en ese sentido pues también alegrarnos de que no es nada estético, ¿no? También vamos próximamente a incorporarnos a una plataforma europea también del sector del transporte que promueve la actual comisaria de Transporte Violeta Bulc, que se llama Women in Transport, y que quieren promocionar además la figura del ambasador, pero no focalizado solo en el género, aunque con mucho foco en el género, sino en la diversidad en general, ¿no? Porque sí que nosotros, igual que antes, pues he presumido un poco de que en género hemos avanzado muchísimo, sí que creo que en diversidad todavía tenemos un poco más de camino que recorrer en el tema generacional y en el tema multicultural, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, pues tratamos de acompañarlas, pero tratándolas igual que al resto del talento, o sea, no haciendo una discriminación en positivo en ese sentido, sino en posiciones de igualdad, ¿no? Tenéis bastante hiperactividad en este sentido, desde luego que Ellas Vuelan Alto es una maravilla, ya te hace ir para arriba, ¿no? Nosotros sí tenemos un programa dentro del plan de diversidad, sí tenemos un programa exclusivo para mujeres, que se llama Plan Acelera. Hemos hecho una identificación basada en los mismos criterios. No es que no tengamos programas de talento con hombres, y hay programas en que están hombres y mujeres, pero nos preocupaba muchísimo el tema de la visibilidad, el tema de ver en qué situación estaban todas estas mujeres que tienen los mismos resultados, la misma antigüedad, etcétera, pero que luego al final en los procesos de selección no aparecían. Entonces, tenemos exactamente 298 mujeres identificadas con todos los equipos directivos, y tenemos un plan individual para cada una de ellas, lo que es muy intensivo, casi 700 diferentes acciones, porque hay gente que está muy formada y no necesita nada, hay gente que necesita coaching, hay gente que lo que necesitamos es darle más visibilidad. Entonces, lo que hemos conseguido es el compromiso de los 40 principales, como yo digo, de que ellos nos ayudan, mentorizan en sus ámbitos a las personas, las incluyen en proyectos relevantes, o sea, no se nos olvidan los proyectos relevantes, y lo que pretendemos es precisamente que estén visibles y que estén en la cabeza de todas las personas, porque en una organización tan grande como la nuestra, donde al final deciden muchísimas personas, no se puede controlar ni ordenar desde recursos humanos. Lo que tienen que estar convencidos cuando van a elegir a una persona de que esa persona es buena y es talentosa, y para eso es muy importante que estén visibles. Y un problema teníamos claro de falta de visibilidad, no de resultados, no de objetivos en ese diagnóstico
ácido que hicimos tenía los mismos objetivos, los mismos resultados, los mismos años de experiencia en los diferentes niveles. Por tanto, teníamos que trabajar algo que se nos estaba escapando para que fuera, o sea, no tanto convertirlo en una cuota, que sí, porque tenemos objetivos, sino hacerlo desde el convencimiento de que estoy trabajando con esta gente, oye, no las había visto y lo hacen muy bien, trabajan en negocio, tienen la misma formación, etc. Entonces nosotros tenemos el plan Acelera y yo creo que nos va a dar muy, muy buenos resultados. Sí, sin lugar, la visibilidad es esencial y creo que antes comentábamos, Petit Comité, ¿no?, el tema este del perfeccionismo femenino malentendido, ¿no?, de cómo nos También lo perjudica. trabajamos. En Correos venimos trabajando en materia de talento sin género desde hace varios años. Pero en este momento contamos con un programa específico de gestión del talento, se llama Programa CLIC, que lo que hace es pues, mejorar la motivación, el desempeño y el desarrollo personal y profesional de los profesionales de Correos, así como la identificación del talento interno y la cobertura de las posiciones estratégicas de la organización. En materia de talento interno, y si hacemos una foto en la estructura organizativa de Correos, nos encontramos que en la franja base y media hay un porcentaje bastante importante de mujeres, creo que el 56% en puestos operativos y de base, bueno, somos sector público, y luego en mandos intermedios se ha dado un buen salto, el 49%, lo que muestra la apuesta clara en Correos por dar una presencia a las mujeres en mandos intermedios. Ya es una categoría en Correos importante y donde hay una amplia red de mujeres ocupando las jefaturas de los centros logísticos, las unidades de reparto y las direcciones de oficinas de Correos. Pero conforme vamos ascendiendo por la pirámide organizativa, la presencia, la representación femenina va descendiendo a porcentajes en cuadros y puestos técnicos del 36% y a un 26% en la franja predirectiva y directiva, lo que anima a seguir impulsando iniciativas para dar visibilidad a la mujer y para darles poder y fuerza en esta franja. Para ello hemos diseñado también un programa ad hoc, se llama Correos en femenino, e incluye iniciativas como la mentorización con mujeres directivas, la creación de espacios de encuentro con modelos de referencia o potenciar las comunidades de mujeres en la compañía. En cuanto a si hay un órgano específico en Correos en materia de igualdad, lo que contamos es con un equipo interno en la dirección de personas que se encarga de coordinar todas las iniciativas en este sentido. Muy bien. Pues nosotros, has dicho al principio de la pregunta una cosa importante, concienciar. Es evidente que hay que concienciar a la organización y en el grupo Celnes pues esto se plasma de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en el Consejo de Administración pues tenemos un 33% de representación femenina y por lo tanto tenemos de 12 consejeros, 4 son mujeres y hemos antes de tiempo dado obligado cumplimiento al Código de Buenas Prácticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero dicho esto, lo que sí tenemos son otros programas. Tenemos un semillero de oportunidades o igualdad de oportunidades para crecer en el ámbito directivo de la compañía. ¿Y cuál es este? Pues nosotros fomentamos un máster corporativo de una duración de 18 meses que nosotros pagamos, realizamos con distintos miembros de la compañía, tanto hombres como mujeres, pero aquí lo importante es que se cogen de todos los países donde Celnex está presente. Por ejemplo, hay gente del Reino Unido, de Suiza, de Francia, de España, de Italia, de Holanda. Esto cada 15 días se reúnen 2 días a la semana en Barcelona y se les dan materias no solo de finanzas, marketing, etcétera, sino también de diversidad, de gestión de personas y ese es el semillero de nuestros futuros directivos, no solo para España, sino que son españoles que pueden ir a otro país o suizos que pueden venir a España. La diversidad cultural es un mundo cambiante, hay que adaptarse, la adaptación al cambio es fundamental
en estos momentos y en una compañía tecnológica mucho más. Y, por otro lado, lo que no tenemos es un programa específico para mujeres, pero sí tenemos un mentoring, estamos con un mentoring de mujeres que estamos implementando. Este año es el primero y no es para adquirir la condición de directiva, pero sí para esos mandos intermedios que en nuestra compañía faltan, en representación femenina, estén mayor representados. Y es básicamente, se le pone a su disposición un mentor, un directivo de la compañía o directiva de la compañía, y le va ayudando en la adquisición de las competencias necesarias para adquirir ese liderazgo y poder optar en un futuro cercano a un puesto de responsabilidad. José Manuel, has citado justo ahora, ¿no?, lo enriquecedor que es la diversidad, ¿no? Y quizás ya vamos incluso a un debate que va más allá de la diversidad de género, ¿no? Y yo creo que es algo que esta mañana todo el mundo está de acuerdo, que es bueno para la reputación, para la compañía, para los resultados y para todo, ¿no? Ha mencionado Gemma el tema de los KPIs ligados a la diversidad, en este caso me refiero a la de género. A ver si me podéis dar un poquito más de información respecto a vuestras compañías, si efectivamente tenéis objetivos específicos ligados a esta promoción de liderazgo femenino. Sí, nosotros los tenemos y además, como digo, cuando hicimos el diagnóstico y ya el comité de dirección, bueno, entendió que teníamos que hacer algo, nosotros tenemos una máxima, lo que no se mide no existe. Y entonces el propio plan estratégico contempla llegar a un 40% de mujeres en posiciones directivas y nos referimos en las posiciones directivas de arriba, porque el sector tiene muchas mujeres, todo el sector tiene muchas mujeres subdirectoras de oficina, más del 60%, y cuando vas a dirección de oficina se pierden 30 puntos porcentuales. Y Bankia no tiene peor foto que el resto de mis compañeros, ¿no? Del resto del sector. Entonces, esto hay que objetivarlo y además lo tienes que objetivar bien. Por eso digo, el diagnóstico ácido hay que hacerlo, hay que ser valiente cuando lo haces. Entonces, claro, nosotros seguimos, oye, los nombramientos de este nivel a dirección de oficina. Y esto tiene que mejorar. Y esto tiene que mejorar. Y todas estas direcciones de oficina son una serie de directores territoriales y tal, tienen la obligación de mejorarlo. Y tienen sus datos y no pueden empeorarlo. Desde luego tienen que mejorarlo. Y también cuando nombras en el siguiente nivel. Aquí pierdes otros 10 puntos. Esto lo tengo que mejorar. Y lo tengo que mejorar en los nombramientos de aquí a aquí. Tengo que ver qué me está ocurriendo aquí, porque si yo tengo un 38% aquí, no puede haber un 20% aquí. Estoy perdiendo un 18% del talento. Entonces tenemos que sacar a esas personas. Esto todo lo tienes que objetivar. Yo creo que hay que hacer, que esa es la tarea. Yo creo que sí es importante, no si digo cuotas, pero sí que hay que mejorarlo. Y solo lo mejoras cuando lo mides. En Correos tenemos camino por recorrer. Es decir, hoy por hoy la promoción de la diversidad de género constituye un objetivo estratégico para la dirección de personas y además contenido en el plan director. Y es bien una actuación transversal que afecta a toda la compañía, pero es desde la dirección de personas donde se arbitran todas las iniciativas de impulso de la diversidad. Sabemos que eso no es suficiente. El camino de las empresas clasificadas como diversas comienza en la alta dirección. Y Correos, como en otras empresas, la promoción de la diversidad de género está en un estado en el que todavía hay camino. El camino que falta por recorrer pasa por entender que la diversidad es un trabajo conjunto entre hombres y mujeres para aprovechar el potencial. Y, sobre todo, pasa por entender que debe de haber un compromiso firme y explícito y que esto no es algo de recursos humanos, sino de toda la compañía. Creo que hay que insistir, hay que perseverar, hay que seguir trabajando en materia de sensibilización para intentar que la diversidad no se quede solo en programas, sino que constituya una prioridad de transformación cultural de la compañía. Vamos a ir poco a poco. Muy bien.
Bueno, en nuestro caso, como ya he dicho antes, el propio plan de igualdad ya tiene unos indicadores que se revisan semestralmente. No tenemos, bueno, los datos son buenos, como he comentado al principio, entonces no tenemos a corto plazo ningún objetivo concreto, desde luego no empeorarlo, seguir caminando. Y sí que existe un objetivo a corto plazo, como decía al principio, en el Consejo de Administración, ¿no? Que sí, es el último ya escalón en el que efectivamente queda por avanzar en paridad y que el objetivo es a cortísimo plazo el año que viene es llegar ya al 30%. Muy bien. Bueno, nosotros lo que tenemos, como ya he dicho en la primera pregunta, es un hándicap. Un 80-20 es una representación no correcta, no adecuada. Hay que nivelar esa representación. Pero el problema que tenemos no es solo la empresa, es en el país en general. Cuando nosotros nos acercamos a los foros de empleo o nos acercamos a las universidades, las carreras tecnológicas, la representación de la mujer, desgraciadamente, es inferior al hombre. Y ahí es donde nosotros intentamos luchar en los foros de empleo. Vamos a las universidades porque otro semillero de reclutamiento es evidente, los becarios. Los becarios es la puerta de entrada en una empresa como Cellnex, y ahí incentivamos la entrada de mujeres, porque lo consideramos que, como ya te he dicho, que está infrarrepresentada la mujer en algunos puestos de la compañía. Entonces, en base a eso, sí tenemos unos indicadores, tenemos que subir el porcentaje durante los años, si pudiera ser, entre un 5 y un 10% de representación durante la vigencia de los planes de igualdad, y en eso estamos luchando. No es una lucha fácil porque cuesta trabajo. Ahora bien, si miramos hacia adentro, en la parte corporativa, lo que hay es una representación inversa, es decir, está infrarrepresentado el hombre respecto de la mujer. No tiene nada que ver, pero eso siempre es positivo, ¿no? Entonces, bueno, bien, las cosas son como son. Con el tiempo hay que adaptarlas. De golpe es imposible. Bueno, está muy bien la autocrítica y la sinceridad con la que estáis hablando todos, que os agradezco mucho. Como personas expertas y que estáis muy involucradas en las contrataciones de primer nivel, ahora se habla mucho del liderazgo del futuro, ¿no? Y creo que sería muy interesante que expusierais realmente qué soft skills está valorando ahora vuestra compañía, qué nuevas sensibilidades, qué es lo que estáis intentando potenciar a la hora de contratar un directivo o directiva en vuestra compañía para que esté alineado con esta estrategia de talento sin género. Bueno, pues evidentemente, y además así lo demandan también las nuevas generaciones, ¿no? Y la evolución que cada vez es más rápida, ¿no? Cada vez se tienen más en cuenta las habilidades, como has dicho, los soft skills, ¿no? Es importante tener la competencia técnica, pero es muy importante las competencias también sociales, y además ahí la buena noticia es que yo creo que en general las mujeres van un poco más adelante en esas habilidades, con lo cual ahí es un camino interesante de poner el foco. Y bueno, pues fundamentalmente se ha hablado de mucho ya a lo largo de la mañana, ¿no? La flexibilidad, ¿no? La capacidad de adaptación, de aprendizaje continuo, la curiosidad, el trabajo en equipo, ¿no? También, es decir, cada vez, se decía antes, también cada vez ya se rechaza más el liderazgo jerárquico, ¿no? Se quiere más un trabajo más colaborativo, más por proyectos. Sí que se observa que las nuevas generaciones cada vez rechazan más esa jerarquía, ¿no? Y esos cuellos de botella que a veces generan esas jerarquías y demandan más el poder trabajar de forma más transversal y en proyectos. Y eso, pues bueno, pues efectivamente es un revulsivo. Yo creo que yo por ejemplo sí que creo que en eso sí que nosotros tenemos que trabajar, no es nuestro camino de mejora, el hacer unas organizaciones más planas, más transversales y con un liderazgo más de facilitador que de controlador, ¿no? Sí. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Además, yo creo que es tanto la clave de lo que pedimos, que es lo mismo, como generar dentro de las organizaciones esos sistemas, ese ecosistema donde tú puedas desarrollarlo, que yo creo que es lo que nos enfrentamos un poco todos. Reconocemos que necesitamos ciertas competencias,
pero luego la organización se está estructurada de forma muy jerárquica, la forma de decisión y los procesos son muy jerárquicos. O sea, yo creo que hay que trabajar las dos cosas. Y lo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora, con entrando la gente digital, etcétera, que tenemos que... Tienes directivos que tienen esas competencias, directivas y directivos que tienen esas competencias, pero tenemos que también trabajar el modelo organizativo. La toma de decisiones está estructurada en unos procesos en el que al final yo tengo que firmar cosas que no debería firmar, que podría firmar o decidir una persona de abajo. Entonces, yo creo que está bien eso, pero no nos olvidemos, que tú lo has mencionado, cómo generamos unas organizaciones más democráticas o más participativas o más colaborativas o menos jerárquicas. ¿Vale? Yo creo que son las dos cosas. Es la única reflexión cuando... Sí, bueno, hay una sensibilidad diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en Correos tenemos como una serie de habilidades clave asociadas a los valores corporativos de la compañía y luego tenemos otra serie de competencias, ¿no?, de valor añadido, tan importante como las primeras. Entre las habilidades pues está la orientación a objetivos, la resolutividad, la orientación al cliente, nuestra empresa es clave, el trabajo en equipo, la innovación y la adaptación al cambio, que es la flexibilidad. Luego, junto con estas competencias, hay una serie de elementos de valor añadido importantísima, como son las capacidades empáticas, las habilidades de comunicación o el manejo de la asertividad, por ejemplo. Además, todos estos conceptos no se quedan solamente no son abstractos ni se quedan solamente en la contratación, sino que los tenemos muy en cuenta en todas las actuaciones que se llevan a cabo por la dirección de personas a lo largo del ciclo de la vida del empleado. Y en cuanto a cómo visualizamos el liderazgo del futuro, yo creo que un buen líder, debe gestionar cada vez más equipos diversos para aprovechar todo su potencial. Y además, un buen líder cada vez debe estar más comprometido y orientado a las personas. Debe ser capaz de motivar y animar a todos los equipos y reconocer el valor de la diferencia como un elemento esencial para conseguir soluciones más innovadoras. ¿No lo ves? Pues yo brevemente, porque ya veo que se nos va el tiempo, simplemente tenemos evidentemente un modelo, una serie de competencias definidas que son pues orientación al cliente, contribución a resultados, pero hay una evidente en un mundo tan cambiante como es el tecnológico, y me voy a poner de ejemplo porque hoy estoy aquí, es la adaptación al cambio. En 24 horas en Celnes hay que adaptarse al cambio, te dicen aquí, aquí, allí, allí. ¿Vale? Pero eso es lo normal, lo habitual en un sector tecnológico, y sí coincido que la gente más joven está acostumbrada y quiere trabajar por proyectos y quiere estar en una empresa flexible. Esto yo creo que es el futuro. Sé que no nos va el tiempo, pero teniéndoos aquí, yo es que, igual que ha hecho Isabel antes, sí que os querría, brevemente, pero que lanzarais algún consejo a los directivos y directivas para decir: no renuncies a tu esencia, no renuncies a tu vida profesional y personal, pero no tires la toalla, quédate aquí. Entonces, ¿qué consejo podéis dar cada uno de vosotros? Para mí lo primero es que hay que ser uno mismo. Exigirnos en su justa medida y sobre todo querernos y tener mucha confianza en nosotros. Otro consejo es, pero yo creo que eso lo hacemos, yo estoy pensando en mí, desarrollar nuestra capacidad de observación, prestar atención, la escucha es muy bueno. En tercer lugar, yo diría que intervenir y exponer nuestros argumentos sin complejos, con valentía y, como yo digo mucho, a veces se ríen en mi equipo, con amor. Y por último, pues yo creo que debemos ser conscientes que podemos cambiar las cosas y que debemos hacernos visibles y tomar el rumbo de nuestras carreras. Esto sería un poco los aspectos que destacaría. Bueno. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, pues yo incido en la primera que ha dicho Maite, que sobre todo ser vosotras mismas, no copiéis estilos, construir vuestra propia marca personal. Como leí además hace poco de un prestigioso psicólogo, no os visualicéis consiguiendo o llegando a la meta, visualizaros haciendo, es decir, proponeros cuál va a ser vuestra próxima acción.
porque las cosas se consiguen con acciones más que con propósitos y sobre todo mucha determinación, ¿no? A veces el camino no es fácil, los datos demuestran del estudio que nos han presentado esta mañana que las cosas están mejorando, aquí habéis visto muchas empresas que han mejorado mucho, con lo cual se puede llegar, hay que tener esa determinación, esa palabra que está tan de moda de resiliencia y que me gustaría definirla de una forma mucho más poética con una frase que leía el otro día, que no es mía, que dice que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Así que cuando os encontréis con dificultades, pues no tiréis la toalla. Muy bien. Bueno, yo también creo, como tenemos muchas acciones con mujeres y me reúno con muchas mujeres de la entidad, siempre las animo, creo que somos el 51%, lo han dicho antes, de la población y tenemos mucha responsabilidad en cambiar las cosas. No todo es perfecto, pero tenemos que luchar y tenemos que tener determinación y yo animo a todo el mundo, al que no esté, a que coja el testigo. Es importante que estemos arriba. Cuando tengamos puestos directivos es muy importante hacerlo diferente, marcar una diferencia, no seguir con los mismos modelos, o sea, no ser presencialistas, respetar todas estas cosas. Yo creo que esa es la segunda responsabilidad que tenemos. Y luego siempre les doy un consejo de abuela, como yo digo ya, de muchos años. Siempre digo a las mujeres que están ahí, digo, no sé si vais a llegar más lejos, pero os aseguro que vais a ser más felices. No tengáis ese alto nivel de autoexigencia en todo. Ser perfectas madres, ser perfectas compañeras, ser perfectas directivas, ser perfectas compañeras, ser perfectas vistiéndonos. O sea, pues no, oye, ese nivel de tanta perfección, yo de verdad no sé si llegaréis más lejos, pero vais a ser mucho más felices. Y eso se lo digo a todas a las chicas. Bueno, pues por mi parte, yo diría en el ámbito laboral, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, saber escuchar es muy importante. La gente hoy hace, pero no escucha en muchas ocasiones. Eso es un error lamentable. Hay que saber escuchar, hay que escuchar al equipo, hay que escuchar las quejas muchas veces para poder generar confianza. Y en el ámbito familiar, yo no entiendo que haya que renunciar a nada para alcanzar un puesto de responsabilidad, pero hay una palabra que es importante en el ámbito familiar o en el ámbito de la pareja, que es la corresponsabilidad. Es decir, hay que apoyarse el uno en el otro y hay que renunciar uno a favor del otro. Y ahí está un éxito personal y familiar, nada más. Pues quería, por favor, cuando podáis, darles un fuerte aplauso porque muchísimas gracias por todo lo que habéis puesto.